Bienvenida, bienvenido a la Neuromatrix analgésica. Vamos a comenzar por ver qué es lo que en este seminario web vas a descubrir. Comenzaremos con qué es realmente el dolor. Seguiremos con cuál es la función del dolor limpio y dolor sucio. Veremos cuáles son los 3 tipos típicos de dolor y cómo averiguar qué tipo de dolor puede ser el que tengas en un determinado momento. Pasaremos a descubrir la neuromatrix del dolor. Después iremos a cómo hackear el sistema y terminaremos con las reflexiones finales. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vamos a comenzar definiendo el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en 1978 definió el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a un daño de los tejidos real o potencial. Esta es la definición más aceptada actualmente a nivel científico y deja claras algunas cosas. Lo primero, que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, que es desagradable y que hay un vínculo entre el dolor y el daño en los tejidos, pero que este daño en los tejidos puede estar presente o no. Bien, para clarificar esto vamos a ver las 4 posibilidades que tenemos en cuanto a dolor y daño en los tejidos. La primera de las posibilidades es la que todos conocemos y es que hay dolor y hay daño en los tejidos. Ejemplos típicos de esta situación sería: me doy un martillazo en el dedo y me duele el dedo. Me tuerzo el tobillo, me hago un esguince y me duele el tobillo. Sufro una fractura y me duele, ¿no? Y esta sería la situación que absolutamente todos conocemos y que más comúnmente podemos experimentar. Tenemos una segunda situación en la que hay dolor, pero no existe daño en los tejidos. Y bueno, ¿esto cómo puede ser? Hace ya unos 25 años salió un estudio que comparó 1000 personas que tenían dolor lumbar con 1000 personas que no tenían dolor lumbar. Cogieron sus pruebas diagnósticas, tanto radiografía, resonancia, TAC, electromiografía y sus historiales clínicos, y hicieron exactamente las mismas pruebas al grupo control que no tenía dolor lumbar. Posteriormente, lo que hicieron fue comparar las pruebas de unos y de otros, y los resultados fueron que el 70% de las personas que no tenían dolor tenían pruebas diagnósticas iguales o peores que las personas que tenían dolor. Bueno, ¿y esto entonces cómo puede ser? Bueno, pues esto puede ser básicamente porque que haya una lesión en un tejido no tiene por qué desencadenar obligatoriamente dolor. Para que haya dolor, es lo que vamos a ver a lo largo de este seminario, el sistema nervioso tiene que interpretar que de alguna manera estamos en peligro, que de alguna manera nuestra integridad está en peligro. De hecho, nocicepción, que es el proceso de captación del dolor, etimológicamente significa captación de peligro. Si nuestro sistema nervioso no identifica una lesión como peligrosa, no habrá dolor. Otro estudio más reciente, de hace 5 años, cogió 100 personas
no, 100 pruebas diagnósticas de los hombros y se las dio a un grupo de radiólogos. La labor de los radiólogos era identificar en base a lo que podían encontrar en las pruebas diagnósticas qué personas tenían dolor y qué personas no tenían dolor. El resultado fue que no fueron capaces de dar datos significativos, es decir, más allá de lo que podría ser el azar, para definir con claridad qué personas tendrían dolor y qué personas no tendrían dolor en base a lo que las pruebas diagnósticas estaban demostrando, ¿no? Por tanto, la idea básica y principal que están dando los estudios aquí es que haya una lesión en los tejidos no significa obligatoriamente que exista dolor. Tiene que haber por parte del sistema nervioso una interpretación de existe algún tipo de peligro para que ocurra dolor. La tercera situación que podemos tener es que no haya dolor, pero haya daño en los tejidos. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues esto se observa en muchas ocasiones con deportistas de alta competición. En el ejercicio profesional del deporte, muchas veces cuando están en competición, se lesionan, pero aún así consiguen grandes marcas. ¿Y esto por qué es? Bueno, es porque básicamente existe una vía de regulación endógena que es capaz de anular las señales de dolor y podemos no sentir dolor siempre y cuando el sistema nervioso interprete que es más peligroso sentir dolor que no sentirlo. Por poner un ejemplo evolutivo, si nos está persiguiendo un depredador, nos lesionamos y mientras estamos escapando nos duele tanto como para no poder escapar, eso nos pondría en riesgo. Por tanto, tenemos sistemas que podrían anular esa sensación dolorosa para poder precisamente escapar. Si lo entendemos, volvemos otra vez a la idea fundamental. Es más peligroso sentir dolor que no sentir dolor, por tanto, no siento dolor. Por tanto, el dolor, nos tiene que quedar sumamente claro, está totalmente vinculado a sensación de peligro. El dolor nos protege, es una alarma. Y por tanto, si nuestro sistema nervioso determina que hay un peligro, dolerá. Si determina que es más peligroso sentir dolor que no sentirlo, no nos dolerá. Estas son las ideas fundamentales que están trasladando los últimos estudios científicos. La última situación que podemos tener es la ideal, ¿no? La deseada por todos. No tengo dolor y no hay daño en los tejidos. Aquí básicamente hay poco que explicar, todos lo conocemos y es lo que todos deseamos, ¿verdad? Vamos a pasar entonces ahora a entender cuál es la verdadera función del dolor y qué es el dolor limpio y el dolor sucio. Para entender la verdadera función del dolor, vamos a hacerlo a través de la analgesia congénita. Este trastorno congénito raro hace que las personas que lo sufren no sientan dolor de ningún tipo. Pueden sentir calor, pueden sentir presión, pueden sentir picor, pero nunca sienten dolor. Y esto nos va a dejar muy claro cuál es la función del dolor. Estas personas básicamente tienen graves problemas con su integridad física, porque son personas que con gran facilidad pueden sufrir graves quemaduras, pueden sufrir graves cortes, pueden interrumpir los procesos de curación, de fracturas, de esguinces, sufren deformidades e incluso
pueden tener situaciones de peligro grandes, por ejemplo, pues al no sentir el dolor de una peritonitis o de una apendicitis que se puede transformar en una cosa más grave, ¿verdad? Aquí entendemos con mucha claridad cuál es la auténtica función del dolor. El dolor nos protege. Es algo que está constantemente vinculado a nuestra supervivencia y por tanto es una respuesta muy adaptativa a la relación con el entorno, ¿verdad? Por tanto, este es lo que denominamos el dolor limpio. Dolor limpio es todo aquel dolor que nos protege y que garantiza nuestra integridad física. Y entonces, ¿qué sería el dolor sucio? Bueno, el dolor sucio son los errores interpretativos que hace el sistema nervioso y que hace que el dolor, por ejemplo, se mantenga más allá de procesos de curación, ¿no? Por ejemplo, el dolor crónico postraumático, personas que han tenido un traumatismo X y les sigue doliendo mucho tiempo después de haberse curado los tejidos, ¿no? O dolores reiterativos como son, por ejemplo, la migraña. No hay evidencia de ninguna prueba diagnóstica de que haya ningún problema absolutamente en los tejidos y sin embargo se siente en esas grandes migrañas, ¿no? Que encierran y secuestran a la gente durante varios días, ¿no? O, bueno, múltiples situaciones en las que el dolor ya no está cumpliendo una función de garantizar la integridad física de la persona, sino que el sistema de alarma ha sufrido un fallo y por tanto está dando señales inadecuadas. Para poner un ejemplo comprensible un poco por todos, es algo parecido a la alergia. De repente un estímulo que es inofensivo, por ejemplo el olivo o las gramíneas, es identificado por nuestro sistema inmune como peligroso y desarrolla una respuesta frente a ese estímulo, que en principio sería inocuo, pero frente al cual reaccionamos con un proceso inflamatorio, ¿verdad? Del mismo modo, esto puede ocurrir con el dolor y es lo que se conoce como dolor sucio. Vamos entonces a ver ahora cuáles son las principales causas del dolor. Tenemos principalmente tres tipos de dolor. El dolor traumático, el dolor orgánico y el dolor emocional. Vamos con el dolor traumático. Es todo dolor ocasionado por una contusión, un traumatismo, un golpe. Son fracturas, esguinces y aquí también incluimos el dolor postural. Estamos durante 2 o 3 horas en la misma posición, disminuye el riego hacia alguna zona del cuerpo y aparece dolor que hace que nos movamos para volver a recuperar la circulación en la zona y que se calme la sensación. Esto sería el dolor traumático. Vamos con el dolor orgánico. El dolor orgánico podría ser un dolor de muelas, el dolor de una apendicitis, el dolor de estómago por una úlcera, el dolor de un cólico nefrítico o el dolor de piernas por mala circulación. Son dolores que están dando respuesta a algún tipo de circunstancia interna. Y bueno, de este tipo de dolor hay que tener cierta precaución porque evidentemente, bueno, puede tener repercusiones, ¿no? Hay que estar siempre atento a este tipo de dolor.
El último tipo de dolor es el dolor de tipo emocional. El dolor de tipo emocional, quien mejor lo ha estudiado para mí fue John Sarno, investigador y médico de la Universidad de Nueva York, que desarrolló el concepto de síndrome de miositis tensional. Lo que dice John Sarno es que una emoción que no está siendo expresada genera una disminución de la circulación en una zona concreta del cuerpo, y esto hace que, del mismo modo que el dolor postural genera dolor por falta de circulación, aparece dolor en la zona vinculado a este déficit circulatorio que está ocasionado por esa tensión interna que tenemos debido a nuestras emociones. Bien, ¿cómo saber qué es lo que nos está ocurriendo o cuál es la causa de nuestro dolor? Vamos a hacerlo de una forma sumamente sencilla. Si lo que existen son estos tres tipos de dolores, lo primero que tenemos que hacer es descartar un dolor orgánico, que sería lo más grave, ¿no? Por ejemplo, si tengo una migraña, un dolor de cabeza durante mucho tiempo, lo primero que tendré que descartar serán, bueno, pues que pueda haber un problema grave, ¿no? Bien en alguna vía circulatoria, ¿no? Que tenga algún problema en cuanto a alguna de mis venas o arterias a nivel cerebral, o un tumor, o este tipo de cosas. Una vez que de alguna manera he eliminado ese dolor orgánico que me está avisando de una cosa grave que me va a hacer ir al hospital, lo que quedan son dos posibilidades, que son la causa traumática y la causa emocional. La causa traumática es fácil, ¿no? Me he dado un golpe, he mantenido una postura que haya hecho que aparezca dolor. El dolor postural siempre tiene una característica, y es que es transitorio. Es decir, si un dolor nos dura más de un día, no es un dolor postural, ¿vale? Y por tanto, si dura más de un día y no me he dado ningún golpe, no es un dolor traumático, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo último que nos queda es el dolor emocional. Es decir, estamos sintiendo un dolor porque hay algún tipo de emoción de la que no estamos siendo conscientes. Eso está congestionando a nivel circulatorio una zona de nuestro cuerpo y está apareciendo dolor. Con esta forma tan sencilla puedes identificar con mucha claridad por qué estás teniendo dolor. Lo último que quiero presentarte es que los estudios están diciendo que en la actualidad el porcentaje de cada una de las causas en relación al dolor es el siguiente. El 10% de los casos son causas traumáticas, el 10% de los casos son causas orgánicas y el 80% de los casos son causas emocionales. Por tanto, hay que estar atento a esta gráfica porque nos revela con mucha claridad dónde está el principal factor causal del dolor hoy en día. Y ahora vamos a ver la matrix del dolor para seguir comprendiendo qué ocurre con nuestro dolor. ¿Qué ocurre una vez que sentimos dolor en nuestro sistema nervioso central? Lo primero, la señal de dolor llega a una zona que se conoce como el homúnculo de Penfield, que es el área somatosensorial, es decir, es una representación en el cerebro de todo nuestro cuerpo. Y la imagen que estás viendo corresponde con cada una de las zonas y su sensibilidad, es decir,
Esto es una representación de qué zonas son más sensibles y menos sensibles en nuestro organismo. Una vez que llega la señal aquí, nuestro cerebro ya sabe dónde está el dolor. Una vez que tiene claro dónde está el dolor, lo que nuestro cerebro se pregunta es ¿qué significa este dolor? Claro, si el dolor para nosotros significa tengo un tumor, la sensación de peligro aumentará y por tanto tendré más dolor. Sin embargo, si el significado que le estoy otorgando al dolor que tengo es ligero, es decir, poco preocupante, mi sistema nervioso reducirá esa sensación de peligro y por tanto mi dolor disminuirá. La segunda pregunta que se hace nuestro sistema nervioso es ¿qué recuerdos tengo o qué archivos de memoria están en mi cerebro que me ayuden a interpretar lo que está ocurriendo o cómo debo de actuar? Cuando me ocurre muchas veces en consulta, una persona viene con un, por ejemplo, dolor de hombro y me dice que viene preocupada, que le está doliendo mucho y que ha tenido un proceso hace cierto tiempo en el que le dolió el otro hombro y estuvo con dolor durante 2 años. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, básicamente que la persona cuando empieza a sufrir un dolor y tiene un archivo de memoria en el que ese dolor es peligroso porque ha condicionado su vida durante largo tiempo, automáticamente aumenta la sensación de peligro y por tanto aumenta el dolor. Y esto es algo que, aunque ocurre a nivel inconsciente, está totalmente demostrado que ocurre así. Esto los investigadores lo han descubierto gracias a las técnicas de imagen cerebral en las que han estudiado a las personas que tienen dolor y han visto qué zonas son las que se encienden en su cerebro cuando sentimos dolor. Por eso se sabe todo esto. El tercer área que se enciende cuando sentimos dolor es el área de las emociones. En este caso, el cerebro lo que hace es ver cuál es la reacción emocional más adecuada para esa situación en función de lo que está experimentando. Me gusta poner un ejemplo y es, por ejemplo, me tuerzo un tobillo, me hago un esguince y en 2 semanas tengo el viaje a Nueva York que llevo 6 meses preparando. Pues imagínate que las emociones que se van a desarrollar en este sentido serán pues de estrés, de angustia, de enfado, de tristeza, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente vuelve a lo mismo, ¿no? Aumenta la sensación de peligro y por tanto mi dolor también aumentará porque la situación que estoy viviendo, bueno, hace que mis deseos de alguna manera no se cumplan y por tanto ahí hay un aumento claro siempre del dolor. El último área que se enciende es el área de la respuesta motora. Y en este sentido mi cerebro lo que va a buscar es cuál es la reacción motora más adecuada en función de lo que me está ocurriendo. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 posibilidades que son la acción, es decir, por ejemplo, me quemo, retiro la mano para dejar de quemarme, ¿no? Me corto, suelto el cuchillo o retiro la mano de la fuente que me pueda estar cortando. Son reacciones motoras de acción, de huida del estímulo dañino para no hacerme más daño. Pero también la respuesta motora que puedo estar teniendo es de bloqueo. Por ejemplo, me vuelvo a torcer ese tobillo y estoy en una etapa de senderismo. La situación que estoy viviendo me obliga a seguir andando.
Entonces, para no hacerme más daño, lo que voy a hacer es bloquear la zona. Seguiré andando, pero con un proceso adaptativo en el que voy a intentar bloquear ese tobillo para no hacerme daño, porque el movimiento me duele. La tercera situación sería la respuesta motora de inhibición. En este caso, el sistema nervioso lo que opta es por desconectar alguna musculatura para no hacernos más daño. Esto se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, en las personas con dolor de rodillas, que al subir escaleras se hacen daño. Por tanto, lo que hace el sistema nervioso es desconectar la actividad del cuádriceps, dejarlo sin fuerza, para que no me pueda hacer daño, ¿sí? Ocurre en otras ocasiones también en la mano, muchas veces es como nos quedamos sin fuerza, ¿no? Es porque el propio gesto, la propia acción motora genera ese dolor y el cuerpo lo que hace es desconectar. Esto, como ves, estos 5 elementos es lo que se conoce como la matrix del dolor, porque lo que se está viendo es que esa realidad del dolor se va construyendo a nivel cerebral y esa reacción del cerebro se va dando paso a paso en función de las preguntas que hemos estado viendo. ¿Dónde me duele? ¿Qué significa este dolor? ¿Qué archivos de memoria tengo en función a esto? ¿Qué emoción es la más adecuada en este momento? ¿Y cuál es la respuesta motora idónea para protegerme? Que al final es la función que busca nuestro sistema nervioso. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo hackear el sistema. Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. ¿Qué podemos hacer entonces para modular nuestro dolor de forma autónoma? Bien, lo primero, ya tendremos identificado dónde está el dolor gracias al homúnculo somatosensorial. Y con esto, bien, no podemos hacer gran cosa, nada más que tener identificada cuál es la zona. En cuanto a qué significa el dolor. Cuando yo estoy interpretando que mi dolor puede significar algo grave, lo que tengo que hacer es básicamente descartar algo grave. Tengo muchísimos pacientes que después de acudir a una prueba diagnóstica en la que les han dicho que no hay ningún problema, automáticamente su dolor disminuye sin hacer más cosa. ¿Por qué? Porque han verificado que la situación de peligro no es tan grande como ellos habían interpretado y por tanto eso automáticamente baja el dolor. Segunda posibilidad, ahora en cuanto a los archivos de memoria. Que haya ocurrido en el pasado algo no significa que en esta ocasión tenga que volver a ocurrir lo mismo. Como hemos visto en el ejemplo que te he puesto con múltiples pacientes con el dolor de hombro, ellos tienen una experiencia anterior de que han tenido mucho dolor durante mucho tiempo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es actualizar estos archivos de memoria. No significa que lo que tengo vaya a ser igual que lo que ocurrió en el pasado, porque nunca sabemos cómo son las cosas. Esto a veces hay que tener también en cuenta que puede ocurrir con lo que nos dicen otras personas. Si alguien nos dice que esto que nos pasa a nosotros, uy, eso me duró a mí una cantidad de tiempo, bueno, pues ya te ponen un tipo de expectativa que hace que pueda doler más, ¿no? Pues precisamente por esto, ¿no? Porque la expectativa está haciendo
que pueda haber mayor sensación de peligro, y en cuanto suba por cualquier razón la sensación de peligro, va a haber más dolor. En cuanto a las emociones, me gusta mucho recomendar uno de los vídeos que tenemos en el canal de Maestros del Cuidarse en YouTube, que se llama El abrazo de la mariposa. Con esta técnica tan sencilla, cualquier tipo de emoción que estés teniendo, puedes reducirla, y es algo que puedes hacer por tu cuenta y que puede evidentemente hacer que la sensación baje muchísimo y por tanto que también baje mucho el dolor. En cuanto a la respuesta motora, tenemos lo primero que identificar cuál es la respuesta motora que estamos teniendo. Primer punto, podemos tener un exceso de tensión en la zona. Este exceso de tensión en la zona, lo que tendremos que hacer es relajarlo. Por tanto, todas las técnicas que utilicemos de relajación, te puedes poner cualquier tipo de relajación, puedes encontrar muchos vídeos en YouTube, por ejemplo, te pueden ayudar a relajar, y esto automáticamente va a bajar el nivel de excitación del sistema nervioso y también la respuesta, por tanto vas a sentir mucho menos dolor. Si la respuesta motora que estás teniendo es de bloqueo, lo que tienes que empezar es a mover en el rango de movimiento que te permita no tener dolor. Es decir, examinas cómo está la movilidad de la zona y empiezas a ver qué movimientos puedes hacer sin tener dolor, y vas cogiendo confianza en este sentido. Esto hará que la zona se desbloquee y por tanto bajará el dolor. Y por último, en cuanto a la reacción motora, si lo que estás teniendo es una inhibición, lo que tienes que buscar es cómo hacer el tipo de contracción que haga el músculo que está inhibido sin dolor. Por ejemplo, esto en muchas ocasiones de una forma muy sencilla, como poníamos el ejemplo de la rodilla, en vez de subir una escalera, lo que se puede hacer es estar sentado y estirar la pierna, ¿vale? Contrayendo el cuádriceps hasta el punto en el que pueda tener molestia, que normalmente no suele haber molestia porque no hay carga, ¿no? Y al no haber carga no hay dolor, ¿de acuerdo? Entonces lo que tienes es que empezar a buscar esas posibilidades de contracción sin dolor. Y para terminar, vamos con las reflexiones finales. Para las reflexiones finales vamos a usar un ejemplo práctico. Es un caso real que me ocurrió hace unos días. Estaba sentado en una terraza y sentí de repente un zumbido cerca de mi oreja izquierda. Pensé que era una mosca y lancé la mano como para cogerla, la mano derecha, y la cogí. Lo que pasa es que en el momento en el que la cogí me di cuenta que no era una mosca, sino una abeja, y me clavó el aguijón en uno de los dedos. Automáticamente abrí la mano para lanzarla como contra el suelo y salió volando. El dolor fue increíble. Solo me ha picado otra abeja cuando era muy pequeño, y la verdad es que empecé a gesticular mucho, a hacer aspavientos, a elevar la voz. Bueno, un montón de, digamos, recursos que tenemos como para el primer momento de gran dolor, bueno, intentar como aliviarlo, ¿verdad? Lo que te quiero dejar claro con esto es las estrategias un poco que utilicé para resolverlo y que puedas copiarlo en otras circunstancias.
Lo primero, en cuanto me di cuenta que me estaba poniendo nervioso y que me había, bueno, asustado, ¿no? Por la sorpresa, lo primero que hice fue relajarme. Decir, bueno, vale, me está doliendo muchísimo, pero, vale, no pasa nada. Respiré, me tranquilicé, me relajé, me solté y automáticamente el dolor empezó a ser una sensación menos intensa. Lo siguiente que hice fue, como estaba en la terraza de un bar, pedir un poco de amoníaco para empapar un pañuelo y ponerlo sobre la zona para bajar la hinchazón y de forma también como, bueno, aliviar un poco el dolor, ¿no? Que es lo que hace el amoníaco en ese caso. También vigilar dónde me había picado exactamente para ver que no estuviera el aguijón, porque mi sensación era como si tuviera el aguijón clavado. Y bueno, dejé ahí el dedo y fue muy curioso porque recordé la anterior vez que me había picado una abeja, pero la verdad es que no tenía una sensación excesivamente desagradable con aquella picadura. Sabía que me había picado y que me había dolido, pero no tenía nada más allá de eso. Y una de las cosas que hizo mi cabeza en cuanto al significado fue, esto fue casualidad, pero me acordé de esas terapias en las que las abejas clavan los aguijones para inyectar su veneno y eso hace que la gente deje de sentir dolor. No sé si conoces esta terapia. Con lo cual le di un cierto significado, bueno, positivo incluso, ¿no? La emoción evidentemente fue de miedo, ¿no? Me asusté porque claro, fue una sorpresa, no me lo esperaba y me dolía mucho. Y la reacción motora fue de bloqueo. De hecho, después de los 10 minutos del pañuelo con un poquito de amoníaco, lo primero que observé es que tenía el dedo totalmente rígido, ¿no? Lo había dejado completamente inmóvil. Y comencé poquito a poquito a moverlo, verificando que no sentía dolor y empecé a poder como utilizar la mano. El resultado es que 2 horas después ya no tenía ningún tipo de dolor, no se me había hinchado y simplemente tenía el recuerdo de lo que había ocurrido. Es verdad que desde ese momento, y esta es una de las cosas que hace el dolor, es que varía nuestra conducta. Desde ese momento, ahora si siento alguna mosca o algo, en vez de ir a cogerla, intento sacudirla, no, no cogerla. Te digo esto porque es otro punto fundamental, ¿no? Del dolor, que es un modificador de conductas. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Primero, el dolor no es lo mismo que daño en los tejidos. El dolor solo se produce si nuestro sistema nervioso detecta que existe algún tipo de peligro en cuanto a nuestra integridad física. El dolor depende básicamente de una función que es protegernos. El dolor lo que hace principalmente es ver las 5 áreas donde se localiza el dolor, cuál es el significado que le estoy otorgando a ese dolor, cuáles los recuerdos que tengo en cuanto a situaciones parecidas para saber cómo actuar, cuál es la emoción que se genera, esto es también muy importante, y la reacción motora que se produce. Y por tanto, las herramientas prácticas que debemos utilizar es relajarnos, cambiar el significado que le estamos otorgando a ese dolor
Y si no podemos cambiar ese significado, verificar de alguna manera que no hay ningún peligro mediante una prueba diagnóstica o el examen por algún experto. Actualizar nuestros archivos de memoria si esos archivos de memoria no son adecuados para que reduzca ese dolor. Hacer que nuestras emociones se calmen. Esto se puede hacer con el abrazo de la mariposa o reinterpretando la situación. Y una vez que tengo clara cuál es la acción motora que se ha producido frente al dolor, modificar esa reacción motora con la acción motora, digamos, sanadora, ¿no? Si la acción motora es tensión, pues relajarse; si es bloqueo, moverse; si es inhibición, contraer sin dolor. Y bueno, con estas pautas creo que tienes muchas herramientas muy sencillas para que puedas trabajar sobre el dolor entendiendo el verdadero funcionamiento. Nada más, ha sido un placer compartir todos estos conocimientos contigo y seguirás teniendo información a través del correo electrónico de estas y muchas otras cosas interesantes para aprender a cuidarnos. Chao, chao.